El trabajo de excavación que realiza el personal de Enel es una importante intervención del espacio público y en las subestaciones, lo que significa que estamos alterando el quehacer diario de muchas personas. Por ello, cobra importancia la atención de lo que ocurre en el entorno inmediato y el reforzar las condiciones de seguridad que se deben cumplir no solo para los trabajadores, sino también para las personas del entorno. ¿Qué es una excavación? Es el retiro planificado del suelo, en forma manual o mecanizada. Al realizarlo hay que tener en cuenta la seguridad tanto para los trabajadores como peatones y vehículos. Condiciones básicas antes de realizar las excavaciones. Previo al comienzo de una excavación, 1. Se debe evaluar los peligros subterráneos potenciales que pudiesen aparecer, tales como líneas eléctricas, bancos de ductos, ductos de gas, agua y telecomunicaciones. 2. Realizar una calicata es fundamental para identificar y proteger las instalaciones mencionadas, pero principalmente para proteger la integridad de los trabajadores. Y 3. Revisión de planos se debe realizar siempre. Paralelamente se debe hacer el análisis del tipo de suelo, lo que determina el tipo de protección a utilizar para sostener las paredes de la excavación, con el objeto de evitar el derrumbe o la caída del material de una o más paredes. Según la clasificación del tipo de suelo y el tipo de excavación, las protecciones más comunes son el uso de taludes y dentivaciones. Carolina, ¿tú nos puedes contar sobre los tipos de contención para evitar el desprendimiento de material? Por supuesto, Santino. Tipos de contención para evitar desprendimientos de material. La determinación y diseño de los soportes de la excavación debe efectuarse basado en una cuidadosa consideración de los siguientes factores: la profundidad del corte, cambios debido al efecto de la humedad y, por último, movimientos de tierra de la excavación causados por la vibración del paso de vehículos y presiones del suelo a su alrededor. En excavaciones mayores a 1,5 metros de profundidad se deben instalar entibaciones que se construyen con placas o planchas de madera que deben sobresalir 15 centímetros por sobre el borde de la excavación. Cuando las paredes de la excavación estén inestables y exista probabilidad de derrumbe, se debe considerar entibación del tipo prearmada con el objetivo de que ningún trabajador ingrese a la excavación antes de estar completamente entibada. Otra alternativa de protección contra derrumbes en una excavación es la realización de taludes, lo que queda determinado por un especialista, considerando la calidad del terreno y el espacio del terreno, entre otros. Esteban, ¿nos puedes contar de las consideraciones en excavaciones mayores a 1,5 metros de profundidad? Por supuesto, Carolina. Primero, el perímetro de la superficie deberá estar limpio de restos de materiales antes que el personal se permita ingresar a la excavación. Segundo, no debe haber agua en las excavaciones. Tercero, el material extraído de la excavación debe dejarse al menos a 1 metro desde el borde de esta. Especial cuidado se debe tener cuando se ejecutan trabajos de compactación al borde o en el fondo de la excavación, para lo cual se deben efectuar los refuerzos necesarios en sus paredes. Otro aspecto a considerar es la excavación con profundidad superior a 0,5 metros o 50 centímetros. 1. Se debe disponer de una escala de un cuerpo, la cual debe sobresalir al menos 1 metro desde la base superior de la excavación y estar debidamente asegurada. Ver las posibles cargas alrededor de la excavación para que el terreno no ceda. Para acceder a la excavación o salir de esta, los trabajadores deben cumplir con los requerimientos para trabajo en altura, uso de arnés y sistema anticaída adosado a una cuerda semi-estática que se montará en el centro de la escala. Se debe considerar una línea de vida de manera horizontal en toda excavación que sobrepase los 1,5 metros. Esta debe permitir al trabajador desde arriba anclarse y prestar apoyo en traspaso de materiales desde el exterior de esta. Javiera, ¿nos puedes explicar las precauciones en excavaciones con proximidad a tensión? Las precauciones que debemos tener en consideración al momento de realizar las excavaciones con proximidad a tensión son: primero, el supervisor tendrá la responsabilidad de vigilar mientras se ejecuten este tipo de trabajo y en conjunto con los buddy partners se revisarán las condiciones de seguridad a cumplir. Además, el trabajador deberá tener la precaución al realizar excavaciones en cercanías de cables eléctricos energizados y deberá trabajar con los siguientes elementos, tales como pala y chuzo dieléctrico debidamente acreditados y certificados, uso de ropa ignífuga y guantes dieléctricos, los cuales también deben estar certificados, contar con un plano eléctrico, contar con permiso para bloqueo de automatismo,
Es importante que en caso de identificar una red eléctrica, siempre se deben realizar un stop work y solicitar una cuadrilla eléctrica para la manipulación de estas redes. En caso de identificar redes subterráneas, estas deberán ser marcadas con cal y tierra de color en terreno, para así evitar daños al excavar. Ignacio, ¿nos puedes hablar sobre el manejo de maquinaria pesada para realizar excavaciones? Por supuesto, Javiera. La maquinaria a utilizar solo podrá manejarla personal calificado y se deberá contar con paleteros para el control del paso de vehículos y personas. En caso de ocupar parte de la calzada, debe señalizarse el área de trabajo. No se debe excavar con maquinarias mientras haya personal al interior de la excavación. Toda maquinaria pesada que trabaja en faenas de excavación debe poseer un sistema de luces, tanto sea balizas, bocinas y alarmas de retroceso que funcionen en forma automática. En sus estaciones se deberá aterrizar el chasis de la máquina toda vez que ésta se posicione para realizar una excavación. Se debe evaluar el radio de giro de la máquina y la altura para trabajos en cercanías a patios energizados. Cada excavación debe quedar delimitada con cerco duro y señalizada, independiente a su profundidad, para evitar con esto cualquier accidente de personal externo o terceros. José, ¿podrías reforzarnos algunas medidas de seguridad adicional en excavaciones o zanjas? Claro, Ignacio. Todas las excavaciones deben estar bien señalizadas, indicando la existencia del peligro por lo menos en ambas direcciones. Recuerda, al terminar los trabajos del día, verifica que los cierres y señalizaciones atingentes a la excavación sean los que corresponden y que puedan cumplir con los estándares de seguridad.